Mirá, te voy a decir algo que a muchos les cuesta aceptar porque duele, pero es una verdad que te cambia la vida cuando la abrazás sin anestesia. Nadie va a venir a rescatarte. Y no lo digo con crueldad ni con frialdad, lo digo porque durante mucho tiempo yo también viví esperando esa mano que me levantara, ese hombro que me sostuviera, ese empujón que me diera fuerzas cuando sentía que ya no podía más. Y claro, es humano querer compañía en las caídas. Es humano anhelar comprensión cuando uno está hecho pedazos. Pero convertir esa necesidad en condición para avanzar te encadena más que cualquier dificultad. Porque cuando tu fuerza depende del ánimo ajeno, tu camino deja de ser tuyo y se vuelve un terreno tembloroso que cambia según el humor de otros. La vida me enseñó, a golpes y en silencio, que hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo te alcanza, en las que ni el abrazo más sincero te quita el peso que llevas dentro. Hay dolores que no se pueden repartir, decisiones que nadie puede tomar en tu lugar, pasos que por más que te quieran, nadie puede dar por vos. Y cuanto antes lo aceptes, menos tiempo vas a pasar esperando que algo o alguien llegue a salvarte. Porque la verdad más dura, pero más liberadora, es que tu avance depende de vos, de tu determinación, de tu coraje, de tu capacidad de hacer lo que tenés que hacer aun cuando no haya una sola voz alentándote. Yo esperaba que algún día alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mi lucha, que alguien me levantara cuando caía. Pero ese deseo, que parece inocente, me mantenía débil por dentro, porque sin darme cuenta empecé a vivir como si la responsabilidad de mis pasos le perteneciera a otro. Y así pasan los años. Uno espera que el mundo sea justo, que el cariño sea suficiente, que la comprensión cure lo que duele. Pero la vida no funciona así. La vida espera que te hagas cargo. Y el día en que dejé de pedir rescate y acepté que estaba solo para mis propias batallas, algo se rompió, pero también algo nació. Ese fue mi despertar real. No vino con palabras bonitas, ni con discursos heroicos. Vino con dolor, con cansancio, con una lucidez que me partió al medio. Si no me levantaba yo, me quedaba en el suelo. Y cuando uno comprende eso, cuando deja de esperar milagros y empieza a actuar por necesidad, descubre dentro suyo una fuerza que no imaginaba, una fuerza que no viene del ruido externo, sino de ese rincón silencioso donde uno decide, por primera vez en serio, salir adelante aunque no haya nadie mirando. Después del primer golpe, ese momento en el que entendés que nadie va a hacerlo por vos, aparece la soledad, y muchos le tienen miedo a esa palabra, como si fuera una condena, como si estar solo significara estar abandonado o roto. Pero la soledad, cuando dejás de verla como castigo y empezás a vivirla como terreno fértil, se convierte en una de las maestras más sabias que vas a tener en toda tu vida. Porque cuando desaparecen las voces externas, cuando la expectativa de que alguien te sostenga se cae al piso, ahí quedás frente a frente con vos, sin disfraces, sin excusas, sin la comodidad de repartir culpas. Y aunque al principio duela, aunque te incomode, aunque sientas que no sabes por dónde empezar, es justamente ahí donde empieza el trabajo real. Durante mucho tiempo yo creí que necesitaba compañía para avanzar. Pensaba que sin alguien que me animara,
sin un hombro donde descargar mis frustraciones, sin alguien que validara mis pasos, no iba a tener la fuerza suficiente para seguir adelante. Y cuando esa compañía faltaba, cuando el silencio se volvía más grande que mis ganas, me sentía vacío, como si no tuviera derecho a seguir. Pero la vida, con una paciencia cruel y a la vez generosa, me mostró que esa forma de avanzar me estaba debilitando, porque seguía atando mi destino a manos ajenas. Fue en un momento de dolor profundo, cuando me di cuenta de que nadie podía caminar ese tramo por mí, que la soledad me obligó a enfocarme como nunca antes, me quitó el ruido, me arrancó la distracción y me dejó solo, con mis decisiones, con mis miedos, con mis contradicciones. Y aunque parezca extraño, ahí encontré claridad. La soledad te enseña disciplina porque no tenés a nadie vigilándote. Te enseña honestidad porque ya no podés mentirle a nadie, más que a vos mismo. Te enseña resiliencia porque cada paso, grande o pequeño, lo tenés que dar con tus propias piernas. Descubrís que no necesitas la voz de alguien para moverte, necesitas determinación. Descubrís que no necesitas compañía para sostenerte, necesitas convicción. Y sobre todo descubrís que todo ese vacío que antes te angustiaba empieza a convertirse en espacio para crecer, para escucharte de verdad, para preguntarte sin ruido qué querés, qué estás dispuesto a perder, que ya no podés seguir postergando. La soledad, cuando la aceptás sin pelearla, te vuelve más sólido, te muestra tus límites, pero también te revela una fuerza que no sabías que tenías, una fuerza que no viene de afuera, que no desaparece cuando alguien se va, que no depende del ánimo de nadie, una fuerza que nace del simple hecho de seguir, aun cuando nadie te mira, aun cuando nadie te sostiene, aun cuando nadie entiende tu lucha. Y cuando esa fuerza aparece, la vida deja de ser un campo minado y empieza a ser un camino. Difícil, sí, pero por primera vez tuyo. Mirá, una de las cosas más difíciles de aceptar es que la necesidad de sentirnos comprendidos puede convertirse en una trampa que nos debilita por dentro sin que nos demos cuenta. Yo pasé años esperando que alguien celebrara mis sueños. La verdad es que esa expectativa silenciosa se fue convirtiendo en un peso que me detenía más de lo que me ayudaba. Porque cuando uno condiciona su avance a la reacción de los demás, termina viviendo en un vaivén emocional que no controla, dependiendo de gestos que no llegan, de palabras que no tienen por qué ser dichas, de ánimos que nadie está obligado a darte. Con el tiempo comprendí que cada persona carga sus propias batallas, sus propios límites, su propia historia, y que nadie, por más que te quiera, puede sostenerte continuamente. Hay luchas que son tuyas, y tuyas solamente, y cuanto antes dejes de exigir apoyo emocional como requisito para avanzar, más pronto vas a empezar a recuperar el poder que sin querer entregaste. La vida no gira alrededor de tus emociones, ni de las mías, ni de las de nadie. La vida sigue su ritmo, y si uno se queda esperando que lo entiendan para moverse, termina viendo cómo las oportunidades pasan de largo mientras permanece sentado, esperando un abrazo que no es obligación de nadie dar. Aprender esto no me volvió frío, al contrario, me volvió más fuerte y más libre. Empecé a darme cuenta de que el respeto propio nace en esos momentos en los que avanzás sin testigos, en los que trabajás sin que nadie te felicite, en los que te levantás sin que nadie te mire. Ahí se te ordena el carácter. Ahí descubrís que lo que te sostiene
no es la motivación ajena, sino la coherencia que tenés con vos mismo. Cuando dejé de buscar consuelo especial para poder seguir, la carga se volvió más liviana. Y no digo que esté mal recibir apoyo cuando llega. El día que solté esa necesidad, sentí una libertad rara, una tranquilidad nueva. Ya no necesitaba ser entendido, necesitaba ser fiel a mi camino. Ya no esperaba que otros me completaran. Estaba aprendiendo a completarme yo. Y en ese momento, sin anunciarlo, sin ruido, mi energía cambió. La gente te percibe distinto cuando dejas de mendigar aplausos. Te miran de otra manera cuando descubren que podés caminar solo, que no buscas permiso para existir. Cuando uno deja de exigir apoyo emocional, no se cierra al amor, se abre una forma más madura de vivir, porque un hombre que se sostiene desde adentro no carga a los demás con su vacío. Ya no necesita ser levantado, se levanta. Ya no pide que lo empujen, camina. Ya no busca ser animado, se guía. Y cuando llega a ese punto, puede estar rodeado de personas o completamente solo, y aún así su rumbo se mantiene firme, porque ya no lo conduce el miedo al abandono, lo conduce su propósito. Mirá, si hay algo que te va robando la vida de a poquito, es la costumbre de quejarte. Al principio parece inofensiva, un comentario, un lamento, un reproche, que te sale casi sin pensarlo. Pero cuando esa forma de hablar empieza a repetirse, cuando la adoptás como respuesta automática ante cualquier dificultad, ahí te empezás a lastimar sin saberlo. Porque la queja, más allá del desahogo momentáneo que te pueda dar, es una manera de decirle a tu mente que no tenés poder, que las cosas te pasan y vos no podés hacer nada. Es como ir apagando la chispa interior con cada palabra que pronuncias. Y lo más peligroso es que cuando repetís ese discurso el tiempo suficiente, lo empezás a creer. Y cuando lo crees, actuás como si fuera cierto. Yo pasé años atrapado en esa trampa. Me quejaba de la falta de oportunidades. Me quejaba de las injusticias, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, de lo que yo mismo no lograba cambiar. Y cada queja me hacía sentir que tenía razón, que tenía derecho a protestar. Tal vez lo tenía, pero nunca una queja me resolvió un problema. Jamás una queja me dio más fuerza. Al contrario, cada vez que me lamentaba, perdía un poco de dignidad, porque en vez de moverme, me quedaba esperando. Y esperar desde el reclamo es como quedar atrapado en un barro del que cuesta cada vez más salir. La queja te convierte en espectador de tu propia vida. Te deja mirando lo que falta en lugar de mirar lo que podés hacer con lo que hay. Te llena de una sensación engañosa de justicia que en realidad es una forma elegante de renunciar a tu responsabilidad. Y la vida, te aviso, no entrega premios a quien se lamenta, entrega oportunidades a quien insiste, y esa insistencia no aparece hasta que uno deja de hablar y empieza a moverse. El día que me di cuenta de esto no fue un día heroico, fue un día triste. Me miré al espejo y me hice una pregunta que duele. ¿Cuánto de lo que me lastima lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que tengo que hacer? Y aunque la respuesta me partió por dentro, también me liberó, porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí pasar del por qué a mí al qué puedo hacer yo con esto. Y ese pequeño cambio, que parece una tontería, lo transformó todo, porque dejó de importar si el mundo era justo o no. Lo que importaba era qué hacía yo con lo que tenía en las manos. Desde entonces cada problema se convirtió en una pregunta:
y cada queja en una señal de alerta. Si algo me duele, no me lamento, me muevo. Si algo falta, no espero, lo construyo. Si algo me indigna, y no te voy a decir que no me canso o que todo fluye, pero sí te puedo decir que la vida se volvió más liviana cuando dejé de pelear contra la realidad y empecé a trabajar con ella. Cuando uno abandona la queja, recupera la dignidad. Cuando actúa, aunque sea con miedo o con duda, se eleva. La vida seguirá siendo dura, los problemas seguirán llegando, pero vos ya no vas a ser el mismo, porque no vas a estar de rodillas ante ellos. Vas a estar de pie, en movimiento, dueño de tus pasos. Y eso, créeme, cambia todo. Mirá, hay una verdad que uno aprende tarde, casi siempre después de haberse fallado demasiadas veces. La disciplina verdadera no aparece cuando tenés a alguien encima, aparece cuando estás solo. Cumplir cuando te miran es fácil, cualquiera puede hacerlo. Cuando hay un jefe, un profesor, una fecha límite o una consecuencia clara, uno se ordena casi por obligación. Pero cuando estás solo, cuando no hay nadie que te apure, nadie que te reclame, nadie que te castigue si fallás, ahí es donde se revela de qué estás hecho. Porque en esa intimidad silenciosa, donde solo vos sabés si cumpliste o no, se construye o se desmorona tu carácter. Durante mucho tiempo yo creí que era disciplinado porque cumplía con lo que me pedían, hasta que un día me di cuenta de que mis compromisos conmigo mismo quedaban siempre para después. Prometía levantarme temprano y no lo hacía. Juraba dejar un mal hábito y volvía a caer. Me fijaba metas que se desarmaban antes de empezar, y aunque nadie lo notara, yo sí lo sabía. Y te digo algo, no hay condena más pesada que vivir sabiendo que te fallás a vos mismo, porque podés engañar al mundo entero, pero no podés engañar a tu conciencia. Cada promesa rota en secreto te debilita. Cada vez que sabés que podías haber hecho más y elegís no hacerlo, algo adentro se afloja y se apaga. El día que entendí esto se me movió el piso. Me di cuenta de que si quería avanzar de verdad, tenía que convertirme en mi propia autoridad, no en un dictador interno, sino en un líder capaz de sostener su palabra. Nadie iba a levantarme de la cama, nadie iba a impedir que perdiera tiempo, nadie iba a recordarme mis metas, si no lo hacía yo, no lo hacía nadie. Y cuando esa idea se instala, cuando la asumís sin excusas, empieza un tipo de transformación silenciosa que no necesita motivación diaria, necesitas respeto propio. Y mirá qué curioso, cuanto más cumplís en soledad, más fuerte te volvés por dentro. Tu palabra empieza a pesar. Lo que decís que vas a hacer, lo haces. No porque alguien te vigile, sino porque vos mismo decidiste que ya no querés seguir siendo tu propia excusa. Es incómodo, sí. A veces duele, claro que duele, pero es profundamente liberador, porque llega un momento en el que no necesitas promesas grandes, ni discursos, ni ánimos externos. Necesitas coherencia. Y la coherencia con uno mismo es un ejercicio diario, casi artesanal, que se construye con pequeños actos de disciplina que nadie aplaude, pero que te sostienen cuando todo lo demás tambalea. Un día lo entendés. Tu disciplina es tu verdadera libertad.
no es una cárcel, no es un castigo, no es privación, es la manera que tenés de demostrarte que tu palabra vale, que podés confiar en vos, que no necesitas muletas externas para avanzar. Y cuando llegás a ese punto, cuando te ves cumpliendo por vos y no por los demás, aparece un respeto propio que no te lo da nadie, que no te lo quita nadie. Es el respeto de saber que podés contar con vos, incluso en tus peores días. Si hay algo que define de verdad la vida de un ser humano, no es cuántas veces acierta, sino cuántas veces se levanta después de fallar. Y no te hablo de esos tropiezos visibles que todos comentan. Te hablo de los fallos íntimos, los que duelen en silencio, los que nadie ve, esos momentos en los que vos mismo sabés que rompiste tu palabra, que te alejaste del camino, que cediste a la pereza, al impulso, al miedo. Esos son los golpes que más lastiman, no por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa adentro, porque ahí es donde se juega tu respeto propio. Durante muchos años, cada vez que fallaba me castigaba. Un error pequeño se convertía en una semana perdida. Una mala decisión abría un monólogo interno lleno de reproches, de otra vez lo arruinaste, de nunca vas a cambiar. Y ese diálogo, que uno cree que es exigencia, en realidad es una forma disfrazada de rendición, porque la culpa prolongada no te corrige, te paraliza, te deja atrapado en un charco emocional del que cuesta cada vez más salir. Y la vida, te aviso, no espera. El tiempo sigue, las oportunidades pasan, y vos te quedás ahí detenido, discutiendo con tu propio fracaso como si eso fuera a cambiar algo, hasta que entendí algo simple, duro y liberador. El problema no es caer, el problema es quedarse ahí. El carácter no se ve cuando todo fluye. El carácter se ve en ese minuto después del error, cuando te preguntás si vas a hundirte en la culpa o si vas a corregir. El verdadero crecimiento empieza cuando dejas de preguntarte por qué fallé y empezás a preguntarte qué hago ahora para volver al camino. Esa pregunta, que parece insignificante, te devuelve el control, te recuerda que estás vivo, que podés elegir de nuevo, que podés reparar, que podés avanzar, aunque el golpe duela. Y no te hablo de ignorar lo que sentís, no, se trata de no usar esas emociones como excusa para rendirte. A veces basta un gesto, un acto pequeño, una decisión concreta para romper el ciclo de la caída. Levantarte rápido no es un talento, es un entrenamiento, es decirte la verdad sin destruirte, es reconocer el error sin quedarte revolviendo en él, es aceptar la responsabilidad sin permitir que se convierta en condena. Y cuanto más lo hagas, cuanto más rápido vuelvas después de tropezar, más fuerte te volvés por dentro, porque empezás a confiar en tu resiliencia, no en tu perfección. Yo dejé de dramatizar mis caídas, dejé de convertir un mal día en una tragedia personal, dejé de pensar que un fallo anulaba todo lo bueno que había construido. Empecé a verme como alguien que puede equivocarse sin perderse. Y esa mirada nueva me permitió avanzar sin tanto miedo, sin tanta culpa, sin tanta rigidez. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a corregirme sin destruirme, a usar la caída como impulso y no como argumento para rendirme. Hoy vivo con una regla simple. Cuando caiga, me levanto rápido. No lo pienso demasiado, no lo debato, no busco discursos internos para justificarme. Me levanto y hago algo que me reconecte con la disciplina, aunque sea mínimo.
Un paso pequeño vale más que una hora de culpa, porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en la cantidad de errores, sino en la velocidad con la que se pone de pie después de cada uno. Esa rapidez, esa voluntad de no quedarte tirado, esa decisión de moverte incluso cuando algo dentro tuyo está roto, te convierte en alguien que no depende del ánimo perfecto para avanzar. Te convierte en alguien difícil de detener. Y cuando llegás a ese punto, cuando descubrís que ninguna caída puede dictar tu destino, empezás a caminar con una fuerza que ya no viene del orgullo, sino de la humildad, de levantarte todas las veces que haga falta. Mira, después de recorrer todo este camino, después de atravesar la soledad, de dejar la queja, de sostenerte sin testigos, de levantarte rápido y de avanzar incluso sin ganas, aparece una verdad que, cuando la comprendes de verdad, te cambia para siempre. Lo que necesitas para salir adelante ya está dentro de vos. Y esto no es un discurso bonito ni una frase para animarte, es una certeza que se construye viviendo, equivocándote, sosteniéndote, cayendo y volviendo a empezar. Porque llega un punto en el que entendés que la fuerza que buscaste afuera, en manos ajenas, en palabras prestadas, en apoyos que no siempre llegan, siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de entregarle tu vida a las circunstancias para empezar a decidirla por vos. Cuando comprendí esto, dejé de esperar señales, dejé de esperar oportunidades perfectas, dejé de esperar que el entorno se alineara para darme permiso de avanzar. Empecé a moverme con una urgencia tranquila, con esa convicción de que si quiero algo tengo que construirlo, si me duele algo tengo que transformarlo, si me pesa algo tengo que enfrentarlo. Y aunque el camino es duro, exigente, a veces solitario, descubrí que es el único camino que de verdad te transforma. Porque mientras muchos esperan milagros, uno aprende que el milagro es seguir, aun cuando todo dentro tuyo pide que te detengas. Vas a tener días en los que no queda nadie alrededor, días en los que no hay manos que te levanten ni voces que te motiven, días en los que mirás a tu alrededor y sentís que todo se cae. Y aún así, si elegís no traicionarte, si decidís dar el siguiente paso, aunque estés cansado, aunque estés roto, aunque tengas miedo, descubrís algo que nadie te enseña, que podés con más de lo que pensabas, que tu capacidad no depende del clima emocional, que tu fuerza no depende de la compañía, que tu valor no se define por el aplauso, sino por esa decisión íntima de no abandonar tu propio camino. Ahí es donde aparece la verdadera libertad, no la libertad superficial de hacer lo que querés cuando querés, sino la libertad profunda de saber que podés sostenerte incluso cuando la vida se te desarma. La libertad de confiar en tu criterio, de respetar tu palabra, de caminar sin pedir permiso, de ser tu propio soporte cuando el mundo se vuelve incierto. Y cuando esa libertad se instala, cuando esa confianza interna se vuelve parte de vos, ya no hay vuelta atrás. Porque el día en que descubrís que podés sostenerte solo, ese día dejás de mendigar fuerza, dejás de esperar salvación, dejás de depender de lo externo para vivir. Te volvés un ser humano entero, con duda, con fallos, con cansancio, pero entero. Y ese tipo de entereza nadie te la puede quitar. Por eso te digo, casi como un susurro, que salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de encontrarte con tu verdadera fuerza, esa que estaba escondida detrás de tus miedos y tus excusas.
Es el terreno donde descubrís quién sos de verdad, no cuando hay aplausos, sino cuando no hay nadie. Porque ahí, en ese silencio profundo, nace un tipo de poder que no necesita reconocimiento, necesita coherencia. Y cuando tu vida empieza a moverse desde esa coherencia, el mundo deja de definirte y empezás a definirte vos. Si este mensaje te dejó pensando, si te removió algo, si te mostró, aunque sea una esquina de esa fuerza que ya tenés dentro, compartilo. Y si querés dejar una semilla de compromiso, no lo escribas para mí, escribilo para vos. Porque cuando un ser humano declara su compromiso, aunque sea en una línea, empieza a caminar de otra manera